Buenos días. El título de esta presentación, Repensar la formación universitaria en la era de la utilidad y de la inteligencia nos salvará lo humano, hecha por las profesoras Amalia Fana del Valle, María José Ibáñez Ayuso y Cristina Ruiz Alberdi. En el fondo, lo que queremos compartir es una reflexión filosófico-educativa sobre el papel de la universidad en un tiempo dominado por la eficiencia, los algoritmos y la automatización del conocimiento. La pregunta de fondo que guía esta investigación es si en medio de esta transformación tecnológica seguirá siendo posible, y entonces cómo, una educación verdaderamente humanizadora. Por dar un poco de contexto, aunque muchos de estos aspectos son de sobra conocidos, vivimos en un mundo en el que la inteligencia artificial ha multiplicado las posibilidades de acceso al saber, pero también de forma paralela ha consolidado una visión utilitarista y tecnocrática de la educación. En este paradigma, el conocimiento se valora por su aplicabilidad inmediata y por su potencial económico. Las universidades son muchas veces evaluadas por su productividad, y así lo señalan los rankings de transferencia o investigación con los que compiten las universidades, los profesores, en este sentido, por sus indicadores de impacto, y así encontramos la tendencia Publis o Peris, y los estudiantes por la empleabilidad que obtienen por su título universitario. El resultado es que la universidad corre el riesgo de olvidar su vocación humanizadora, esa tarea antigua o a la vez tan nueva de cultivar inteligencia, ética y carácter. El problema de fondo es la hegemonía de la eficiencia como criterio último de valor. Todo lo que no puede medirse tiende a considerarse irrelevante. En este marco, el saber pierde espesor moral y el aprendizaje se ha convertido en un proceso de gestión de resultados. El profesor deja muchas veces de ser maestro y se convierte, tal como señalan numerosos documentos internacionales, en facilitador de experiencias, mientras que el estudiante, tal como muestran algunas encuestas que hacemos a los alumnos, parece más bien un usuario o un cliente. Y entonces aparece la pregunta que da sentido a este trabajo. Si la inteligencia artificial hoy puede enseñar, calcular, decidir a una velocidad e incluso con una calidad que puede parecer mejor que la de un ser humano, ¿qué queda de lo humano en la educación? ¿Y por qué la educación para un ser humano? La pregunta no es una pregunta tecnológica de medios tan acostumbrados a dominar el discurso sobre la educación, sino una cuestión de honda raíz antropológica. Lo que está en juego no es tanto si la IA puede enseñar, sino qué significa hoy educar en un mundo cada vez más gobernado, lo sepamos o no, por algoritmos. Educar no consiste solo en transmitir información, sino en formar la libertad interior, el juicio y la capacidad de orientar la acción hacia el bien. Esta dimensión prudencial y moral es precisamente la que no puede ser automatizada. Por tanto, los objetivos que tenemos con esta investigación es principalmente analizar cómo la educación del carácter puede ofrecer un horizonte alternativo al modelo instrumental de formación universitaria, lo que implica tres propósitos específicos que guían esta investigación. En primer lugar, promover una comprensión integral del ser humano que aúna inteligencia, voluntad y afectividad. En segundo lugar, reivindicar la responsabilidad moral y el bien común como fines educativos. Y en tercer lugar, responder a los desafíos éticos que plantea la automatización del conocimiento. En el fondo, se trata de pensar cómo promover una educación universitaria sin renunciar a la humanidad. El enfoque adoptado en esta investigación es un enfoque hermenéutico-interpretativo propio de la teoría de la educación. Este método no busca medir ni predecir, sino comprender los significados formativos y éticos que subyacen a nuestras prácticas, y desde esta perspectiva analizaremos dos tensiones, la racionalidad técnica y la racionalidad práctica. De estos resultados vamos a comentar los más significativos. En primer lugar, hablaremos de la hegemonía de la utilidad. El análisis realizado revela que la subordinación del saber a la utilidad ha producido una pérdida de horizonte en la educación superior. El ideal de formación integral se ha visto desplazado por un modelo de capacitación funcional. El lenguaje de la productividad ha sustituido a la red nomológica propia del acto educativo, bien, verdad y belleza.
La educación deja de concebirse como un proceso de cultivo interior para convertirse en un entrenamiento de competencias. Ante este panorama, señalamos la importancia de la educación del carácter, que emerge como una alternativa humanizadora. Educar el carácter significa formar la capacidad de juicio moral, la prudencia y la virtud práctica que permiten actuar con discernimiento en contextos de incertidumbre como en los que nos encontramos. En la era de la inteligencia artificial, educar ya no es solo preparar para interactuar con la tecnología, sino mantener viva la conciencia moral que la orienta. Por tanto, dentro de esta discusión, señalamos que no se trata de rechazar la técnica, sino de reordenar su lugar. La razón técnica es necesaria, pero debe subordinarse a la racionalidad práctica, aquella que busca el sentido moral de la acción. La educación universitaria, por tanto, no puede limitarse a preparar especialistas eficaces, sino que debe formar personas sabias en el más hondo sentido de la palabra, capaces de orientar su saber hacia el bien. Por tanto, como conclusión, pensamos que repensar la formación universitaria en la era de la inteligencia artificial exige recuperar el sentido original de la educación, educar al ser humano en su totalidad. La educación del carácter permite restablecer este equilibrio entre conocimiento, sabiduría, técnica y ética. Preservar lo humano significa formar sujetos capaces de pensar bien, elegir bien y actuar bien. La universidad seguirá siendo un lugar de humanidad solo si logra integrar en la innovación tecnológica el origen de su formación, la educación liberal y la educación del carácter. Muchas gracias.